Ah, vaya, están ustedes ahí. Caramba, y no son pocos, ¿eh? Bueno, la verdad es que no me extraña. Es que en este lugar, les voy a ser sincero. La verdad es que, bueno, la verdad es que nunca habíamos tenido tantos visitantes en Worms. Vamos, ni por aproximación. También tengo que decirles que no es que me extrañe. No, es que no es para menos. Primero, porque va a venir el emperador. Hombre, un emperador no se ve así todos los días. Total, nada, ni los antiguos emperadores de Roma. Solo en este continente, sí, en este continente, el emperador es dueño desde el estrecho de Gibraltar hasta aquí, sí, hasta aquí. Y hasta más allá, sí, hasta más allá. Y luego están las Indias. Hombre, no es que yo sepa mucho acerca del tema, ¿para qué les voy a engañar? Pero lo de las Indias debe ser, lo que debe ser lo de las Indias. No les digo más que hay un lugar llamado el Perú. ¿Vuestras mercedes conocen el Perú? Sí. Bueno, el Perú es un lugar donde das una patada en la tierra y sale plata. Sí, así mismo, como lo oyen. Patada plata, patada plata, patada plata. Ser el soberano de algo así. Y eso, el emperador que viene aquí a Worms, porque luego están los nobles. Eso es nada. Condes, duques, marqueses, príncipes, varones, obispos, los aristócratas y sus respectivos séquitos. Ver alguno por aquí puede que sea, pero así en masa como hoy, no, no señor. Así, en manada, no es habitual, ni por aproximación, sí. Y para colmo de mal, para remate, está ese. Me refiero al fraile, al monje, al agustino, a ese que se llama Martín Lutero. Parece que se va a salir con la suya y lo va a escuchar el emperador y la dieta que viene aquí a Worms. Vamos, no pensarán que me parece mal, pero ya se sabe que para juzgar a alguien hay que escucharle primero. Vamos, pero con todo y con eso, yo personalmente estoy convencido de que todo pudo haber quedado así, como estaba. Y ahora, sí, el fraile va a terminar como chicharrón. Sí, no me miren así. Con todo lo que ha hecho y ha ocasionado, pues lo más seguro es que termine como un cerdito asado. Así todo churruscadito, pasadito, crocantito. Bueno, es que no es para menos. Con todo el escándalo que ha armado en el imperio y además enfrentándose contra el propio Papa. Oiga, contra el Santo Padre, contra el vicario de Cristo, el representante de Dios en la tierra, la voz del Altísimo. Reconocerán vuestras mercedes que lo más seguro es que lo quemen. Sí, ya sé que hay quienes dicen que el tal Lutero tiene razón, pero también hay algunos que se atreven a decir que el Papa y sus obispos no pasan de ser una panda de ladrones que viven a nuestra costa. Que si impuestos por aquí, que si impuestos por allá, que si más impuestos por acullá. Y vamos, tanto hablar de la caridad, pero la caridad la hacen con las monedas del prójimo. Así hago caridad hasta yo. Pero bien pensado, todo empezó por el metal amonedado. Sí, por el oro, para que nos entendamos.
¿Vuestras mercedes desean saber más detalles de esta historia? Pues para entrar en mayor detalles, para eso habría que preguntarle al príncipe Alberto. Sí, a ese mismo. Oh, vaya, están ahí. Damas, caballeros, adivino cierta curiosidad en los presentes. Es normal, claro. ¿Es normal? Sí, lo reconozco. Los rumores son ciertos. Es verdad que todo empezó conmigo. Bueno, conmigo, pero no vayan a pensar vuestras mercedes de... No, eso tampoco. Mejor se los explico. Fuera cosa de 7, no, de 8. Sí, de 8 años. Más en concreto, en el año de nuestro Señor de 1513. Recuerdo que tan solo tenía 23 años de edad. Sí, tan solo 23. Bueno, pues ahí donde me ven, ese año fui creado arzobispo de Magdeburgo y administrador de la diócesis de Halberstadt. Ahí lo tienen, arzobispo de Magdeburgo, y administrador de la diócesis de Halberstadt. Reconocerán vuestras mercedes de que no está nada mal. Pero era solo el principio. Al año siguiente, es decir, en el año de nuestro Señor de 1514, me convertí en arzobispo de Maguncia y primado de Alemania. Sí, ahí lo tienen para que vean. Primado de Alemania. Vamos, que el arzobispo más importante del imperio era ¿quién? Pues yo. Sí, yo. Eso es mucho, Y lo de ser obispo de Maguncia tampoco era una futeza, ninguna tontería. Hay una razón para ello. Como sus mercedes saben, la corona de Alemania no es sucesoria, sino es electiva. A ver si me han entendido. ¿Cómo es la corona de Alemania? ¿Sucesoria o electiva? ¿Cómo? Hombre, que he dicho electiva. ¿Qué hace nadie diciendo que es sucesoria? Segunda oportunidad. ¿Cómo es la corona de Alemania? ¿Sucesoria o electiva? Muy bien, muy bien. Electiva. Bueno, como iba contando, la corona de Alemania es electiva. ¿Qué significa esto? Pues que al emperador lo eligen. No es que el trono pase de padres a hijos, no. Esa es una ordinariez. Pensad si no. Un rey tiene un hijo tonto, muy tonto. Y como es su hijo, lo hace rey. Pues menuda tontería. O sea, porque es hijo, aunque sea tonto, rey, no.
En Alemania no. En Alemania se elige al emperador. Eso sí, no lo elige cualquiera. ¿Cómo va a ser igual el voto de una persona instruida que el de alguien que anda por ahí destripando terrones? Hombre, ¿cómo va a ser igual el voto de alguien formado que el de un empujarados? Si es que eso lo ve cualquiera. Por eso, en Alemania, al emperador lo eligen 7 personas, nobles y obispos. 7. 7. 7. Y uno de los 7, yo sí. Sí, ya sé que la gente dice que ser elector es maravilloso porque los candidatos al trono pagan mucho para obtener el voto. Hablillas de la gente, maledicencias, rumores, calumnias. De lo que se trata es de servir a los demás. ¿Y cómo se les va a servir mejor que siendo elector? Elector y obispo. Vamos, es que se cae de su peso. Es que hasta un ciego lo ve. Es que es hasta para dar gracias a Dios. Bueno, no sé si se lo van a creer, pero había un problema. A decir verdad, un problemilla. Una cosa de nada. El derecho canónico. Sí, ya saben vuestras mercedes, ese derecho que se encarga de regular lo que sucede y lo que debe suceder dentro de nuestra Santa Madre Iglesia. Bueno, pues ese derecho, que estipulaba que tanto cargo, que no era posible acumularlos. Sí, ya sé que es injusto porque obviamente yo puedo con esos cargos y con 2 o 3 más. ¿Qué digo 2 o 3? Con 30 o 40 más que me echen. Pero el derecho canónico es el derecho canónico. Y el derecho canónico decía que no. Claro que el derecho canónico es el derecho canónico. La Santa Madre Iglesia es la Santa Madre Iglesia. ¿Y el Papa? Pues es el Papa. Es decir, el problema existía, pero también se podía solucionar mediante el pago adecuado de una dispensa emitida por el Sumo Pontífice. Vamos a ver si me entienden vuestras mercedes. El Papa me podía solucionar el problema dándome una dispensa para que yo fuera primado de Alemania y el elector imperial. Y además siguiera siendo lo que ya era. A cambio, pues, yo le entregaba una cantidad. También es cierto que una cantidad digna de un papa. No vamos a comparar a un papa con un fraile. Hombre, hay diferencias. La cantidad era 24,000 ducados. Sí, han oído ustedes bien. 24,000 ducados. Un dinero que, a ver, ¿de dónde lo conseguía yo? Porque, sí, pueblos y villas y alquerías y caseríos tengo por docenas. Pero 24,000 ducados son muchos
pero que muchos ducados. Y vamos a ver, sin ese dinero me veía privado de ser el primado de Alemania y el lector del emperador. Imagínense, vuestras mercedes, el disgusto. Vamos, es que hasta casi va llorando por los rincones. Pero el Papa es todo corazón. No sé cómo hay gente que se atreve a hablar mal de él cuando no para de pensar en las personas como nosotros. En mí, sin ir más lejos. Si es que el Papa no tardó nada en fijar la cantidad, pero nada. Más atención imposible. 24,000 ducados era mucho, sí, reconozcámoslo. Pero también fue el mismo Papa que me indicó cómo reunir la cantidad. ¿Qué me recomendó el Santo Padre? Solo puedo decir que hay que ser un santo para dar con una solución como la que él propuso. Lo digo y lo repito. El Papa es un santo. Un santo. Un santo. Un santo. Es que, ¿cómo no se me ocurriría a mí antes? Ay, cuánta sabiduría, cuánta bondad, cuánto amor. Bueno, el caso es que me propuso que predicara la bula de indulgencias en mis territorios. Juzguen vuestras mercedes. Se predicaba la bula de indulgencias en mis territorios y bueno, la gente que las compraba pues salía del purgatorio antes. Luego la banca de los Fugger ganaba su parte por adelantar el dinero que yo tenía que pagar al Papa. El emperador de Alemania también se llevaba su porción y sobre todo yo lograba pagar al Papa la dispensa para ocupar mi arzobispado y convertirme en el elector del emperador. Y el Papa, ese ser bondadoso, sabio, desinteresado. Bueno, el Papa se embolsaría el 50% de la recaudación que pensaba destinar a concluir la construcción de la Basílica de San Pedro en Roma. Está más claro que el agua que más gente beneficiada no podía haber. El Papa, el emperador, la banca, los fieles todos. Bueno, pues esa lluvia de bendiciones la comencé yo. Yo, el que os dirige la palabra. El mismo que viste y calza. O sea que no me arrepiento. No me arrepiento porque no se podía pensar en nada que pudiera ocasionar mayor bien a más gente. Reflexionen, sino en lo que les he dicho. Dios os ama. Lo repito por si alguien no lo ha captado bien. Dios os ama. Y vaya que os ama. ¿Qué quiere Dios para vuestras mercedes? ¿Felicidad? Sí, felicidad. Felicidad y vida eterna a su lado para siempre, por los siglos de los siglos. Eso es lo que Dios quiere. Pero no podemos engañarnos. No, queridos hermanos, no podemos engañarnos. Reconozcamos nuestra realidad. Somos descuidados,
desprevenidos, despreocupados, vivimos nuestra existencia sin importarnos lo espiritual. Lo importante, pensar en Dios. Muchos de los que me escucháis ahora son campesinos. Sabéis de sobra que lo que se cosecha es lo que se siembra. Siembras trigo y recoges trigo. Siembras centeno y recoges centeno. Siembras cebada y recoges cebada. ¿Qué has sembrado en esta vida? Os lo repito, ¿qué has sembrado en esta vida? ¿Sembraste donativos para construir iglesias? ¿Ofrendas para mantener monasterios? ¿Diezmos para los obispos? Sí. Pues entonces, si es así, recibiréis en el cielo tu recompensa. Pero si sembraste para ti y tu familia y no te acordaste de las necesidades de la Santa Madre Iglesia, pues entonces de esa siembra solo recogeréis llamas y llamas que queman el cuerpo y el alma por los siglos de los siglos. Pero yo llamé a un confesor, dirá uno. Yo recibí los últimos sacramentos, dirá otro. Yo dejé pagadas misas por mi eterno descanso, señalará el de allá. Sí, es bueno llamar a un confesor y recibir los últimos sacramentos y dejar pagadas misas, pero eso no os librará del purgatorio. Sí, es cierto. Quizás un día lleguéis al cielo, pero no sin antes pasar por el purgatorio, y allí tendréis que soportar tormentos espantosos, sufrimientos indecibles, torturas insoportables. No os quejéis, no os lamentéis, no lloriquéis. Eso sembraste y eso mismo cosecharás. Pero la iglesia, la iglesia es vuestra madre. Y el Papa es vuestro padre. ¿Y qué padres querrían ver a sus hijos sufriendo, ardiendo en llamas, quemándose por siglos y siglos? Es por eso que os provee una vía para libraros de ese sufrimiento. La bula de las indulgencias. Sí, esta bula no solamente sirve para los que me escucháis ahora, sino también para aquellos que no tienen la fortuna de estar entre nosotros. Sirve incluso para sacar a aquellos que ya murieron. Recuerda a tu madre que padeció para criarte, que te tuvo 9 meses en su seno, que hizo de todo para mantenerte con cuidados y atenciones. Esta bula puedes sacarla del purgatorio. ¿Y qué me dices de tu padre? Tu padre que te engendró, que te alimentó cuando no podías moverte, que te enseñó lo mucho que sabes. Esta bula puede sacarlo del purgatorio. ¿Y qué me dices de tu tía? Sí, de tu bondadosa tía, que fue como una madre para ti. Esta bula puede sacarla del purgatorio. Todo lo que siembras, eso mismo cosechas. Siembra egoísmo y recogerás tormentos por siglos y siglos. Siembra esta bula y te librarás del purgatorio tú y los tuyos. ¿Cuándo, Padre? ¿Cuándo? ¿Cuándo podré sacar a mi padre, sacar a mi madre, a mi hermano, a mi primo del purgatorio? ¿Cuándo? Yo os lo voy a decir. Sí, os lo voy a decir. Escuchad bien.
Apenas caen y tocan las monedas que pagan la bula de indulgencia en el platillo, y el alma sale volando de los tormentos del purgatorio a las delicias del paraíso. Entonces, el fraile dijo: apenas caen las monedas que pagan la bula de la indulgencia en el platillo, y el alma sale volando del purgatorio. ¿Estáis seguro de que dijo eso, hijo mío? Sin duda alguna, padre. Dijo que apenas caían las monedas en el plato, inmediatamente el alma salía volando. Inmediatamente. Sí, padre, inmediatamente. ¿Algo más, hijo mío? Pues sí, como le venía diciendo, padre, yo no quiero que el tío Hans sufra en el purgatorio. El tío Hans fue un hombre muy bueno. Me ayudó mucho cuando yo abrí el taller y cuando me casé. Hasta es padrino de uno de mis hijos. Yo no quiero que sufra en el purgatorio, padre. No quiero que padezca el tormento del fuego. Pero es que si compro esta bula, si me deshago de este dinero, ¿qué va a ser de mis hijos? De mis hijos y de mi mujer. La pobre lleva zapatos rotos desde ya hace mucho tiempo. Sus ropas, cosidas y recosidas, remendadas hasta más no poder. Ella trabaja como una mula, tanto como yo. Y mis hijos. Peter enfermó el último invierno. Y si compro esa bula, ¿me entiende, padre? Pero yo quiero al tío Hans. En verdad lo quiero. Venid, venid, hijo mío. Venid. Venid, hijo. Cálmate, hijo. Cálmate. Sosiégate. Pero ¿qué hago, padre? Hijo, Dios se ocupa de tu tío Hans. Ocúpate tú de tu familia. Pero entonces... Entonces, lo que tienes que hacer es comprarle en cuanto puedas unos zapatos nuevos a tu mujer. Y también procurar que esos niños coman bien, que no pasen hambre. Están en la edad en la que hay que darles de todo para que crezcan fuertes y sanos. ¿Me habéis entendido bien, hijo? Sí, padre. Bien. Deus, Pater misericordiarum, qui per mortem et resurrectionem Filii sui mundum sibi, et Spiritum Sanctum effudit in remissionem peccatorum, per ministerium ecclesiam indulgentiam tibi tribuadet pacem, et ego te absolvo a peccatis tuis in nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Que así sea.
Papa no puede remitir ninguna pena, a menos que previamente lo haya hecho Dios, o sea, una pena impuesta por sí mismo. De esto se desprende que afirmar que la compra de indulgencias saca las almas del purgatorio de manera indiscriminada no es sino mentir, ya que el Papa no dispone de ese poder. No dispone de ese poder. La remisión plenaria de todas las penas por el Papa no hacen referencia a todas las penas, sino solo a las que Él ha impuesto. Yerran, por tanto, los predicadores de indulgencias al afirmar que, en virtud de las del Papa, el hombre se ve libre y a salvo de toda pena. Por lo tanto, se está engañando a la mayoría de la gente con esta promesa magnífica e indistinta, la remisión de la pena. Y esto va por ti, pobre amigo, por ti y por tu tío Hans. Predican a los hombres que el alma sale volando en el mismo instante en que la moneda arrojada suena en el cepillo. Es verdad que gracias a la moneda que suene en la cesta puede aumentarse lo que se ha recogido, y la codicia, sí, la codicia, es eso, la codicia. Pero el sufragio de la Iglesia depende de la voluntad divina. Traficantes, 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 se condenarán eternamente junto a sus maestros los que creen que aseguran su salvación en virtud de cartas de perdones. No predican la verdad cristiana los que enseñan que no es necesaria la contrición para las personas que desean librar las almas o comprar billetes de confesión. El perdón, la redención, la salvación no se pueden comprar, no se pueden comprar. Todo cristiano verdaderamente arrepentido tiene la debida remisión de la pena y de la culpa, aunque no compre cartas de indulgencia. Todo cristiano, vivo o muerto, recibe la participación de todos los bienes de Cristo y de la Iglesia concedidos por Dios, aunque no tengan cartas de indulgencias. Eso no es posible. No es posible comprar ni vender la salvación que Cristo obtuvo en la cruz. Pero tampoco se puede tolerar que estos miserables vacíen los bolsillos de las pobres gentes
No. Hay que enseñar a los cristianos que actúa mejor aquel que da limosna al pobre o ayuda al necesitado que aquel que adquiere indulgencias. Sí. Hay que enseñar a los cristianos que si alguno ve a un necesitado y lo que pudiera darle lo emplea en comprar indulgencias, no solo no consigue la venia del Papa, sino que además provoca la indignación de Dios. Y no solo eso, hay que enseñar a los cristianos que a menos que naden en la abundancia, deben reservar lo necesario para sus casas y no despilfarrarlo en la adquisición de indulgencias. Sí. Tiene que quedar claro que el Papa no puede apoyar esto. ¿Cómo va el vicario de Cristo a apoyar este tráfico indigno? ¿Cómo va el Papa a permitir que la pobre gente se vea despojada de lo poco que tiene? No, eso no es posible. No es posible. Hay que enseñar a los cristianos que el Papa, cuando otorga indulgencias más que dinero sonante, lo que desea y necesita es la oración devota. Sí. Hay que enseñar a los cristianos que si el Papa supiera las exacciones cometidas por esos predicadores de indulgencias, preferiría que la Basílica de San Pedro se viera reducida a cenizas antes que levantarla con el pellejo, la carne y los huesos de sus ovejas. Es que no es posible. El Papa no puede estar de acuerdo con este latrocinio. No puede. Y esto que dicen acerca de la construcción de San Pedro tampoco puede ser verdad. No puede ser verdad. Hay que enseñar a los cristianos que el Papa, como es natural, estaría dispuesto, aunque para ello tuviera que vender la Basílica de San Pedro, de dar de su propio dinero a aquellos a los que se lo sacan algunos predicadores de indulgencias. Sí, así es. Así es. Así es. Pero falta algo. Falta algo. Falta lo más importante. Falta la referencia al Evangelio. El tesoro verdadero de la Iglesia consiste en el sagrado Evangelio de la gloria y de la gracia de Dios. Sí, exactamente. Esa es la clave. Es que esta gente ha sustituido el Evangelio por un comercio.
El tesoro verdadero de la iglesia consiste en el sagrado evangelio de la gloria y de la gracia de Dios. Pero es lógico que resulte odioso, ya que convierte a los primeros en últimos. Por el contrario, el tesoro de las indulgencias resulta lógicamente agradable, ya que convierte en primeros a los últimos. Sí, convierte en primeros a los últimos. Las indulgencias proclamadas por los predicadores como las gracias de mayor importancia deben comprenderse así solo en virtud de la ganancia que procuran. En realidad, son bien poca cosa. Sí, efectivamente, son bien poca cosa si se las compara con la gracia de Dios y con la piedad de la cruz. Se mire como se mire, esto es una vergüenza. Y no será porque todo no resulte de sentido común. Hasta un tonto lo vería. ¿Por qué el Papa no vacía el purgatorio en virtud de su santísima caridad y por la necesidad de las almas, que es la causa más justa de todas? Si redime un número incalculable de almas por el funestísimo dinero de la construcción de San Pedro, que es la causa más insignificante. Si realmente fuera cierto, ¿por qué es que lo hace por dinero y no por caridad? ¿Qué novedosa piedad es esta de Dios y del Papa que permite a un inicuo y enemigo de Dios redimir por dinero a un alma piadosa y amada de Dios? Y sin embargo, no la redimen ellos por caridad gratuita, guiados por la necesidad de la misma alma piadosa y amada de Dios. Sí, sigamos por aquí. ¿Por qué el Papa, cuyas riquezas actualmente son mucho más pingües que las de los ricos más opulentos, no construye una sola basílica de San Pedro con su propio dinero, mejor que con el dinero de los pobres fieles? Sí, efectivamente, sigamos por aquí. Y ya que el Papa busca la salvación de las almas por las indulgencias mejor que por el dinero, ¿por qué suspende el valor de las cartas e indulgencias otorgadas en otros tiempos si cuentan con la misma eficacia? Sí. Esto tiene que saberse. La gente debe conocerlo. Es obligatorio, indispensable. Amordazar estas argumentaciones tan cuidadas de los laicos
solo mediante el poder y no invalidarlas con la razón. Es lo mismo que poner en ridículo a la Iglesia y al Papa delante de sus enemigos y causar la desventura de los cristianos. Sin libertad, nada es posible. Sin libertad, el Espíritu Santo es ahogado. Anda, ya están vuestras mercedes ahí de nuevo. Pues me alegro, me alegro. ¿Sigue interesando a vuestras mercedes lo que ocurrió con el fraile? ¿Sí? Bueno, lo entiendo a la perfección. Ya se habrán dado cuenta vuestras mercedes que lo de las indulgencias, menudo negocio montaron los frailes. Pero si todos se llevaban su parte del pastel, todos, el arzobispo, el emperador, los banqueros, el papa, todos se llevaban su ración, y aparece el monje ese diciendo que el verdadero tesoro de la iglesia es el evangelio y que ese se da gratis. Y además que la salvación es gratuita y casi nada. Y además se le ocurre decir que el papa no podía tolerar tal comportamiento. Hombre, no digo yo que el monje ese no supiera de teología, y que no tuviera sus razones, pero muy espabilado no podía ser. Digo esto para no ofender, porque es para pensar que era tonto de capirote. ¿Cómo le iba a molestar en lo más mínimo al papa un negocio en el que el mayor beneficiario era él? ¿Cómo le iba a molestar si la tajada más suculenta se la llevaba el Santo Padre? A ver, señor carnicero, ¿a que vos sufrís cuando se venden vuestras chuletas? Sí, claro, pobrecitos los cerdos. ¿Qué va a ser de los cerditos? Señor pescadero, ¿a que vos lloráis cuando os llevan el pescado? Sí, qué pena los pescaditos. ¿Qué van a hacer lejos de casa? Oh. Señor sastre, ¿a que vos no dejáis de sollozar cuando os compran vuestras camisas? Sí, qué pena más grande. Más o menos como sufre el Papa cuando le llenan las arcas. Le da una congoja, un pesar, un dolor. Van llegando los cofres con el oro de la cristiandad y el Papa sufre. El Papa sufre. No quiero pensar lo que tiene que doler. A mí no me ha pasado nunca, pero no debo imaginar el dolor que se ha de sentir. ¿Pero qué hago yo con todo esto?, dice. ¿Para qué quiero yo tanto oro? ¿Qué voy a hacer yo con tantos ducados? Pues sí, voy a construir la Basílica de San Pedro. Claro está que cuando la gente empezó a leer acerca de las tesis sobre las indulgencias, ya se imaginarán vuestras mercedes, se armó es que no se hablaba de otra cosa. En los mercados,
en las calles, en las plazas, en las tabernas, hasta en las iglesias. Había que acallar al monje a como dé lugar. Hombre, sí que estaban bien los negocios como para que venga el fraile ese y los ponga patas arriba. Al principio, todo parecía que iba a quedar entre académicos, sí. Que si al derecho canónico le parecía bien lo del tema de las indulgencias, que si el Papa podía hacer con el tesoro de Cristo lo que le daba la gana, que si esto, que si lo otro, todo muy académico, sí, académico. Intentaron dañar la reputación del fraile como de lugar, ya que no podían rebatir sus tesis. Pero en el año de 1517 intervino un teólogo que se llamaba Juan Eck. Había sido amigo de Lutero, pero en esta ocasión lanzó un virulento ataque contra las 95 tesis. Sí, es que hay amigos, toda la vida comportándote bien con ellos y surge la oportunidad y te dan una puñalada por la espalda. Bueno, hay que decir que te dan una puñalada por causas nobles. Por ejemplo, para llenarse la bolsa de oro. Oigan, yo no tengo bolsa. Bueno, a lo que iba. Eck lo atacó. Y Lutero no se defendió. Quizá porque creía que era de mal gusto encontrarse un amigo así. O quizá porque no quería utilizar la información que tenía sobre Eck. Es que Eck y el alcohol, bueno, eso sí que era una relación profunda, casi amorosa. Bueno, finalmente apareció uno de los seguidores de Lutero, que se llamaba Karlstadt, y acordaron celebrar una disputa pública. Pero estas cosas se anuncian y entre que se dice que van a suceder y el momento que se celebran, pues pasa un tiempo. Y cuando hay tiempo y la gente no holgazanea, pues hace cosas. Y Lutero las hizo. Verán vuestras mercedes. Lutero se había dedicado hasta ese momento a estudiar la Biblia y lo que decía acerca de la salvación, que era gratuita y que no se podía comercializar con ella. En eso estaba, en que la salvación es un regalo de Dios, que no se puede comprar ni vender, en que Dios es amor y la da al que se confía a Él. En eso estaba, ya digo. Pero como tenía su tiempo, le dio por estudiar historia del cristianismo. Sí, y fue acumulando en su celda documentos y legajos y libros y de todo. Sí, se preguntarán vuestras mercedes, ¿qué fue lo que descubrió Lutero? ¿Se lo preguntan? Pues descubrió que en los 400 años anteriores, la Iglesia no había dejado de emitir documentos en los que afirmaba que estaba por encima de cualquier otra iglesia. Sí, la Iglesia de Roma. Pero la realidad, sí, la realidad era que durante los 11 siglos anteriores eso no había sido así y que esa doctrina no estaba ni en la Biblia ni en el decreto del Concilio de Nicea, el más sagrado de los concilios. Y para colmo de mal, Lutero halló la Donatio Constantini. Sí, la Donatio Constantini. Vuestras mercedes, repitan conmigo, Donatio. Vuestras mercedes, Constantini. Ahora se preguntarán, ¿qué es la Donatio Constantini? Bueno, no es un modista italiano, no vayan a creer. No, ya les adelanto. Tampoco es una marca de licor. La Donatio Constantini es un documento. Sí, un documento. Verán ustedes, en el siglo IX, al Papa le dio por apoderarse de ciertos territorios dentro de Italia. Y para eso buscó la ayuda del emperador Carlomagno. Y para convencerle, ¿cómo decirlo? Para convencerle, falsificaron un documento al que llamaron Donatio Constantini. En ese documento falso decía que el emperador Constantino le había donado en el siglo IV al Papa
¿Comprenden? Donar, donatio, Constantini, Constantino, que el emperador Constantino le había donado al Papa unos terrenos. Va, todo más falso que una moneda de madera. Pero esta falsedad duró y fue oída durante toda la Edad Media. Sí, eso es así. Y bueno, además, algunos eruditos, ya en el siglo XV, dieron con la superchería. Sí, con la superchería, que fue perpetrada por un papa u otro papa. Ya se imaginarán vuestras mercedes el horror de Lutero al descubrir esta falsificación y que la causa fundamental era que querían someter a la Italia central al dominio del papa. Muy feliz no habría de sentirse. Y así, con ese estado de ánimo, fue como llegaron a Leipzig. Un Juanek dispuestísimo a defender al papa de todo y que no paraba de quejarse de la mala calidad de la cerveza que servían en la ciudad, y un Martín Lutero que a medida que pasaba el tiempo iba descubriendo cada cosa. Al fin dieron inicio a la disputa. Aburridísimo. Para caerse de sueño. Para caerse de sueño. Sí. Una misa a las 7 de la mañana del Espíritu Santo. Luego, un discurso en latín, larguísimo. Luego de 2 horas, música y coros y trompetas, y en pleno mes de julio, un calor. Bueno, hasta que llegó el 4 de julio y apareció Lutero. Y la cosa cambió. No les voy a engañar. Lutero barrió el piso con Eck. Sí, señor. Lutero sabía más que él. Conocía las escrituras mejor que él. Argumentaba mejor que él. En un momento de la discusión aparecieron el tema de los concilios. Pero vuestras mercedes no vayan a pensar que Eck era tonto. No, otros defectos tendría. Pero no el de la estupidez. No, señor. Como les decía, apareció el tema de los concilios. Tal vez en otro tiempo no hubiera tenido mayor relevancia. Pero esta vez, Lutero había estudiado acerca de historia del cristianismo. Y él fue terminante. Sí, señor. Si se quería determinar qué era lo que debía un cristiano creer y qué debía regir su vida, amigo mío, la única base segura era la Biblia. Sí, señor, la Biblia. La Biblia es lo único que puede determinar qué es lo verdadero y qué es lo falso. Sí, ya les digo. Esta fue la disputa. Los concilios no podían estar por encima de la Biblia. Así es. Y bueno, ustedes se preguntarán, ¿quién ganó la disputa, verdad? ¿Sí? ¿Se lo preguntan? ¿Sí? ¿Cuánto chismoso vino señor hoy? Bueno, Eck no paró de afirmar que había sido él. Sí, un duque, por ejemplo, le regaló un siervo. Sí, y además le concedió una audiencia y pagó todos sus gastos. Y el obispo de Brandeburgo también lo felicitó. Sí, señor. Pero Eck no había de tenerlo de todo claro. ¿Por qué? Porque Eck envió un informe a Roma declarando que Lutero era un hereje y que la única salida era que lo condenaran de manera fulminante. Pero más allá del duque y del obispo, más allá de esos dos, todo el mundo declaró el triunfo de Lutero. Sí, señor. Los estudiantes y algunos profesores de Leipzig se mudaron a Wittenberg, la ciudad de Lutero, en masa. En Wittenberg, en Augsburgo, en Nuremberg, en Estrasburgo, en Sélestat, en Heidelberg, en Erfurt, todos los escritos afirmaban que Lutero había sido el vencedor. Sí, los eruditos y los humanistas también afirmaban lo mismo, que Eck había sido totalmente derrotado. Erasmo, el príncipe de los humanistas, él dijo que Lutero era demasiado honesto, mientras que Eck
no era más que un majadero, sí. Lázaro Spengler de Nuremberg y Bernardo Adelman de Augsburgo también afirmaron que Eg había sido totalmente derrotado. Y además, Pickheimer escribió un libro al que llamó La bajada de calzones de Eg. Sí, sí, como lo oyen, sí, la bajada de calzones de Eg. Eso provocó las carcajadas de toda Alemania. Lo que nos reímos es que tenía su gracia, sí. Bueno, el caso es que Lutero se consolidó con la victoria, con la Biblia en la mano. Pero mal asunto. Y el Papa tomó cartas en el asunto. El asunto de Lutero se llevó mal desde el principio. ¡Desde el principio! Fue el Papa, personalmente, que me pidió que examinara el asunto. La verdad es que me quedó claro desde el primer momento. Un obispo joven y ambicioso. Una banca ansiosa de llevarse su tajada. Un emperador que miraba para otro lado mientras ponía la mano. Y los dominicos, agarrando todo el dinero que podían. Sí, ya sé que el Papa recibía una porción extraordinaria, pero para eso era el Papa. ¿Comportamiento ejemplar? No tenía ninguno. Pero los dominicos eran los peores. No digo yo que Santo Tomás de Aquino no fuera un teólogo notable, pero sus hijos. Bueno, no nos desviemos. El tal Lutero escuchó la confesión de varios fieles asustados y se conmovió. Normal en un cura párroco, ¿no? Si el que pastorea una parroquia no se ha de preocupar por los feligreses, ¿quién lo va a hacer? Como además era profesor de teología, escribió unas tesis sobre las indulgencias. No quería separarse del Papa ni de la Santa Madre Iglesia. Simplemente le dolió aquello y le dio forma académica. Insisto, ni la menor importancia. ¿A quién le importa lo que dice un profesor de universidad? ¿A quién? A nadie, ni siquiera a sus alumnos. Todo podía haber quedado allí. Se recogía el dinero y aquí paz y después gloria. Pero los dominicos, ¡ay, los dominicos! ¡Menudo rebaño! Se temieron que le quitaran la licencia de predicar la bula de indulgencias. Echaron cuentas, llegaron a la conclusión de que iban a perder un negocio importante y llevaron el asunto ante el mismísimo Papa. Claro, el Papa tenía cosas mucho más importantes a las que ocuparse y me pasó el asunto a mí. Lo mismo que os acabo de decir, le dije al Papa: santidad, no merece la pena. Santidad es solo un profesor de universidad. O sea, es un don nadie. Santidad, no compliquemos más las cosas. Para cuando llegue la próxima nevada, nadie se acordará de Lutero ni de sus tesis.
Pero una cosa es la sensatez y otra los dominicos. El caso es que se pusieron en contacto con un primo del Papa, con Julio de Médicis, y le convencieron de que tomara cartas en el asunto. Entre nosotros, los Médicis son una de esas familias que siempre andan rondando por Roma. Cuando no son papas, son cardenales. Y cuando no son cardenales, enredan, lo mismo que los dominicos. El caso es que Julio habló con su primo el Papa y convenció a su santidad para que llamara al superior de los agustinos, a Gabriel de la Volta. El plan de los dominicos era más que claro. En abril de 1518, los agustinos celebraban su capítulo de Heidelberg y debían convocar a Lutero, que entonces el monje confesaba que estaba más equivocado que un asno. Todos contentos, incluyendo los dominicos. O que se empeñara en decir lo que era verdad. Pues se le acusaba de hereje, se le enviaba a Roma y se le quemaba como un cerdo en una estaca. Punto final, y los dominicos contentos. Para remate, esa bestia parda llamada Tetzel. Sí, ese mulo que decía lo de la moneda, el platillo y el alma volando. Ese idiota recibió un doctorado. De los dominicos, por supuesto. Los acontecimientos se dispararon. El Papa parecía poseído de una fuerza superior a sus fuerzas. Escribió al elector Federico, el príncipe del territorio donde vivía Lutero, diciéndole que el agustino era un hijo de la iniquidad. Sí, como lo oyen, un hijo de la iniquidad. Por si fuera poco, envió otra carta al superior de los agustinos en Alemania para que encadenara de manos y pies a Lutero. No reconozco que todo este rumbo me desagradó profundamente. Era un problema sencillo, sin la mayor relevancia, fácil de arreglar. Pues bien, entre los primos del Papa y los agustinos lo estaban empeorando. Respetuosamente se lo hice saber a su santidad. Por supuesto, no me pasaba por la cabeza contradecir su punto de vista, pero vamos a ver. El gobernante del que dependía Lutero era el príncipe Federico, y nos estábamos metiendo en su territorio sin la menor cortesía. Federico era un elector del emperador, y si se irritaba con la Santa Sede y en la próxima elección nos la devolvía, ¿no era mucho más importante llevarse bien con uno de los electores del emperador que satisfacer a los dominicos y a un primo? No fue fácil, pero al final conseguí que su santidad me comisionara para hablar con Lutero e intentar solucionar aquel embrollo. Nos encontramos en Augsburgo un 12 de octubre. Lutero tenía buena disposición. Insistía en que no había querido ofender a nadie, en que solo le importaba el bien de la iglesia y que le habían preocupado sus feligreses. Con toda su formación teológica, era un simple párroco. Esa es la verdad. También era doctor en teología y conocía muy bien las Escrituras, pero no pasaba de ser un pastor al que le preocupa por encima de todo el bienestar de sus ovejas. El pobre infeliz no podía ni imaginarse lo que era gobernar la iglesia desde el Vaticano, ni lo que era controlar las órdenes religiosas, ni nada de nada. Si de mí hubiera dependido,
le hubiera dado unas palmaditas en la espalda, le hubiera manifestado mi simpatía por su preocupación pastoral, le hubiera indicado que era mejor que se ocupara de sus cosas, huyendo de toda controversia académica, y allí habría terminado todo. No tengo de ello la menor duda. Claro, así era como yo lo veía, pero yo no era el primo de su santidad. En fin, las instrucciones que recibí fueron totalmente claras, tajantemente claras, transparentemente claras. Lutero tenía que retractarse de todo. De todo. Tenía que reconocer que se había portado de la peor manera y tenía que reconocerlo de manera total y absoluta o atenerse a las consecuencias. Al principio, Lutero se quedó sorprendido. No podía comprender lo que le decía. Y hay que reconocer que no le faltaban razones. Yo no venía a hablar con él, solo a comunicarle que tenía que rendirse y punto. Sin embargo, me pareció tan injustificada aquella conducta que intenté hacerle reflexionar. No podía darle la razón, ni aunque la tuviera, ni tan solo un poco. Pero intenté hacerle más dulce el trago. Le hablé de la bula Unigenitus, del Papa Clemente VII. Le dije que Cristo había ganado para la Iglesia un tesoro infinito, que a ese tesoro la bienaventurada Virgen María y los santos habían añadido contribuciones, y que San Pedro y los papas la administraban. Eso eran las indulgencias. Solo tenía que reconocer aquello, que era lo importante, y olvidarse del arzobispo Alberto, de los dominicos, de los banqueros. Más fácil no se lo podía poner. No me entendió. Aquel monje no entendió nada. Primero, se quedó mirándome como si le hablara en una lengua extraña. Luego comenzó a citar de la Biblia. De la Biblia. Me dijo que todos éramos pecadores, que no podíamos alcanzar la salvación por nuestros medios, que la ley de Dios nos mostraba hasta qué punto estábamos cargados de culpas. Y entonces, oh Dios mío, y entonces insistió en que toda nuestra carga de pecado, de maldad, de culpas, habían sido llevadas por Cristo en la cruz. Él había ofrecido su sangre preciosa para lavar nuestros pecados. Y lo único que podíamos hacer era rechazar o aceptar aquel perdón divino obtenido con tan alto precio. Si lo rechazábamos, nos condenábamos a una muerte, a una separación eterna de Dios. Pero si lo aceptábamos a través de la fe, éramos justificados. Fue desgranando aquellas ideas con citas literales de las epístolas de San Pablo, en especial de las dirigidas a los Gálatas y los romanos. Pero su conocimiento de la Biblia no fue lo que me causó una especial impresión. Lo que fue sobrecogiéndome cada vez más fue que lo que decía era algo tan
tan diferente, tan distinto, tan apartado a lo que yo vivía en Roma. Aquel monje me contaba que estábamos solos en nuestros pecados, apartados de Dios, perdidos, todos y cada uno de nosotros, pero que Dios se había hecho hombre para salvar ese abismo. Al fin y a la postre, ni nuestras indulgencias, ni nuestros frailes, ni obispos, ni nuestros ritos, ni nuestras celebraciones tenían importancia. Solo el sacrificio de Cristo para limpiar nuestros pecados tenía relevancia. Solo la cruz. Y nosotros, aceptándola o rechazándola. En un instante, comprendí que el tiempo se había pasado. Unos meses antes, todo se hubiera podido arreglar como una simple cuestión pastoral. Pero ahora era imposible. Aquel hombre se había abrazado a la cruz de Cristo. Y esa cruz nos convertía a todos, clérigos, obispos, cardenales, papas, en completos inútiles. La barca de San Pedro causa tantos quebraderos de cabeza y tantos dolores de corazón, y son tan pocos los momentos de asueto y disfrute. Sí, ya sabemos que las fuerzas del mal no prevalecerán contra nuestra iglesia, una santa, católica y apostólica. Pero no es nada fácil pilotar esta embarcación. Nada fácil. No hay nada más que reparar en ese monje, ese alemán, ese Lutero. El cardenal Cayetano se empeñó en que no era nada. Una disputa de frailes, un monje con conciencia escrupulosa, un cabezón. Claro está, que ya nos había advertido mi primo de que todo era mucho peor, que hasta los dominicos lo habían visto desde el principio. En circunstancias normales, todo debería haber acabado ahí. Tendría que haberse solucionado con facilidad. Bueno, pues no fue así. No fue así. A principios del año 1519, el emperador de Francia, Maximiliano, se murió. La verdad es que pudo morirse un poco después, en vez de en enero, en marzo, o mejor todavía, en abril. Pues no, se murió en enero, en enero. Y claro, como se murió, y como los alemanes son gente extraña que elige a sus emperadores, comenzó todo el procedimiento de la elección.
Y mira tú por dónde. Federico, el príncipe de Lutero, era uno de los electores. Alguna de vuestra merced se preguntará, ¿pero qué le puede importar al sucesor de San Pedro? ¿Quién era el emperador de Alemania? Pues mucho, hijos míos, mucho, muchísimo. Porque el vicario de Cristo tiene que intentar que la Santa Madre Iglesia cumpla con su cometido de la mejor manera posible. Y eso significa evitar que gente inconveniente, sí, inconveniente, llegue a reinar o a gobernar. Por ejemplo, que ese rey de España, un jovenzuelo llamado Carlos, se convirtiera en emperador de Alemania. A la barca de Pedro le venía como una pedrada en un ojo. Los españoles no son mala gente del todo, pero por sus venas corren jarros de sangre judía y mora. Pero sobre todo tienen un rey demasiado poderoso, demasiado. Tiene territorios en Flandes, en las Indias, por supuesto en Italia. Semejante circunstancia es pésima para nosotros, pésima, porque evita nuestras posibilidades de expansión y sobre todo porque es demasiado poderoso. Ya solo faltaba que el rey de España se convirtiera en emperador de Alemania. ¡Ah, no, 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 no! Emperador de Alemania, cualquiera, menos el rey de España. Claro está que eso era más fácil de decir que de hacer. Con ese Federico, queriendo proteger a su súbdito Lutero, vamos, que era un voto que no podíamos perder. En fin, que le enviamos la rosa de oro, nuestra más preciada condecoración. Era una oferta que no podía desaprovechar. En fin, a lo que íbamos. Lutero se callaba, el elector Federico votaba contra el rey de España, nos éramos felices y se lo premiábamos. Des. Te doy para que me des. ¿Saben vuestra merced? Sí, sí.